gracias al Señor que nos permite hoy presentarnos con nuestras vestiduras limpias delante de Él. Así que les invito, hermanos amados, a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestra serie de sermones expositivos. Vamos en el capítulo 10. Como ya han pasado varios domingos, creo que 3, de que no continuamos, o 2 domingos en que no hemos continuado con la serie, por lo cual hoy vamos a dar lectura del versículo 16, Mateo capítulo 10, versículo 16, hasta el versículo 25. Sin embargo, vamos a prepararlos un poquitito, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está del versículo 16 hasta el versículo 22, y el sermón de hoy va a estar directamente relacionado con los versículos 23 al versículo 25. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para que demos lectura a la palabra del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 16 al versículo 25, y la palabra del Señor dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al siervo o al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como les mencionaba, la idea de que podamos tomar del versículo 16 es para que nos posicionemos de mejor manera en lo que es este relato, ¿cierto?, que hace Mateo referente a lo que es la elección y la comisión de los 12 discípulos de los apóstoles de nuestro Señor, donde empezamos en el versículo 16 recordando claramente que este versículo, cuando dice «He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos», sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, lo primero que nosotros vemos aquí es que hay instrucciones claras de cómo ellos deben llevar a cabo esta misión. Hay instrucciones, pero al mismo tiempo hay advertencias. Y claramente Él les advierte que la misión que van a llevar a cabo es una misión peligrosa. No es algo que se va a desarrollar con plena tranquilidad o que no va a tener ningún estorbo. Por el contrario, les dice que van a estar como ovejas en medio de lobos. ¿Eso qué significa? Que es un peligro real y es un peligro latente. El Señor Jesús no les está diciendo que posiblemente van a estar en medio de lobos, sino que su misión se va a llevar a cabo así como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, el peligro, la dificultad será una dificultad real y una dificultad latente. Pero al mismo tiempo, Él les dice cómo ellos deben comportarse, cómo ellos deben llevar a cabo esta misión, y les dice que deben ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esta afirmación o esta instrucción del Señor Jesús es muy importante casi en todo el desarrollo del capítulo 10, porque esta es la manera en la que ellos deben desarrollar su misión. Es como ellos deben plantear esta misión que el Señor les dio y al mismo tiempo cuál debe ser su actitud,
cuál debe ser su carácter al momento de llevar a cabo esta misión. Por eso que es importante, que lo mencionábamos anteriormente, cuando dice que sean prudentes como serpientes, claramente les está diciendo que ellos deben ser hombres astutos. Pero cuando hablamos de astucia, no es una simbología o no es un símbolo de ser una persona engañadora. Normalmente cuando vemos la serpiente pensamos que estamos hablando de engaño, pero sin embargo lo que está simbolizando el ser prudentes como serpiente es un símbolo de ser cautelosos. Es un símbolo de ser o tener discernimiento. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que los apóstoles no debían ellos buscar el peligro. Ellos debían presentar el evangelio con cautela. Ellos no debían buscar situaciones difíciles por su propia cuenta, sino por el contrario. El llamado del Señor era a evitar el peligro innecesario y conducirse con una sabiduría práctica. Ellos debían predicar el evangelio, no debían nunca ellos poner quizás en tela de juicio la verdad, nunca debían comprometer la verdad, pero sin embargo ellos debían evitar el peligro innecesario. Y al mismo tiempo, cuando les dice sean sencillos como palomas, eso muestra la inocencia. Hay algunas versiones que dicen sean inocentes como palomas, y al decir que sean inocentes, lo que le está mencionando claramente es que ellos no deben responder con malicia. La actitud con la que deben presentar el evangelio, a pesar de la oposición que van a tener, no debe ser una actitud maliciosa. No debe haber un sentido de venganza. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? Porque claramente al tener oposición, al sufrir persecución, el corazón de los hombres normalmente se resiente. Cuando nosotros queremos hacer un bien, pero recibimos mal a cambio, nuestro corazón se cansa, nuestro corazón se agota. Por eso en diferentes partes del Nuevo Testamento los apóstoles nos van a decir, no se cansen de hacer el bien, no paguen mal por bien, sino bien por mal. Eso quiere decir claramente que la misión que el Señor les dio es la misión más gloriosa, porque deben llevar el único mensaje que da esperanza a los pecadores. Pero sin embargo, los pecadores no estarían con los brazos abiertos esperándolo, sino por el contrario, harían un rechazo profundo. Estarían dispuestos a perseguirlos, a vituperiarlos e inclusive a darles muerte si fuera necesario. Pero sin embargo, qué precioso es que el Señor, del momento que los comisiona, no les permite albergar odio, ni tampoco les permite que ellos puedan ejercer venganza por su propia cuenta. Porque si alguien pudo ejercer venganza sobre nosotros, es Dios. Pero sin embargo, Él estaba dispuesto a perdonar, estaba dispuesto a que los discípulos fueran y llevaran el evangelio. Por eso es tan importante que a pesar de lo que ellos iban a sufrir, ellos no debían albergar ninguna de estas cosas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 19, cuando dice que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos, sino que le demos espacio a la venganza de Dios. Él es el que va a dar venganza justa. Nosotros no conocemos lo que es vengarse de manera justa. Y al mismo tiempo tenemos Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36, que dice de la siguiente manera. Juan 18, 36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino, si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino del Señor, la comisión que Él le entregó a los discípulos, no era algo que iba a ser impuesto con fuerza humana, no era algo que se iba a conseguir con la fuerza, no era con espada, no era con ejército. Y si nos damos cuenta, eso ya está enunciado inclusive por el profeta Zacarías: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Eso estaba expuesto tanto en el Antiguo Testamento y es lo que le está enseñando a sus discípulos, que ellos no impondrían el mensaje, pero sin embargo, a pesar de que no sería un mensaje impuesto, tendrían gran rechazo. Y el versículo 17, cuando dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán,
al mismo tiempo esto está reforzando la idea de ser prudentes como serpientes. ¿Por qué tienen que ser prudentes? ¿Por qué tienen que ser cautelosos? ¿Por qué el Señor les dice que tienen que tener discernimiento y evitar el peligro cuando sea necesario? Porque los hombres no tendrán buenas intenciones con ellos. Ellos irán con un mensaje de esperanza, ellos irán con un mensaje de salvación, pero los receptores del mensaje no tendrán buenas intenciones. ¿Cómo reaccionarán aquellos que recibirán el mensaje? Ellos tienen que guardarse porque ellos querrán entregarlo a los concilios, querrán llevarlos a sus sinagogas y no querrán hacerles cariño, no querrán invitarlos para tomar con ellos una once y tener tiempo de comunión. Ellos querrán azotarlos. ¿Qué es lo que van a querer? Van a querer intimidarlos a tal punto de que ellos silencien el mensaje que ellos tienen. Pero sin embargo, a pesar de la dificultad que ellos van a encontrar, los apóstoles fueron instruidos para que avanzaran y que el mensaje no se detuviera, para que nada se interpusiera en la comisión que el Señor les había dado. Y no solamente serían entregados en concilios, serían azotados en las sinagogas. Versículo 18. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Nosotros ahí dejamos de manera bastante clara de que además de pasar por los hombres religiosos de Israel, también el Señor permitiría que sus discípulos llegaran inclusive a las personas más eminentes, a las más prominentes, a los hombres más importantes de aquel tiempo. Llegarían aún a manos de gentiles. ¿Y por qué los de Israel llevarían ante los gobernadores, ante los reyes a los discípulos con la expectativa de que ellos no pronunciaran más el mensaje? Y nosotros vemos en todo el relato de Hechos cómo una y otra vez los amenazaban, los azotaban, los encarcelaban. ¿Para qué? Para que no hablaran más en el nombre de Cristo. Pero qué contradictorio, mientras más los encarcelaban, mientras más los perseguían, ellos con mayor pasión y con mayor fervor predicaban el evangelio. Porque a pesar de la oposición de los hombres, Dios en su soberana voluntad ha determinado que a pesar de nosotros el evangelio tendrá éxito. A pesar de nosotros, el mensaje del reino será predicado en todo el mundo. Y eso es algo que comenzó a través de los discípulos, a pesar de que ellos eran como ovejas en medio de lobos. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Y esto es algo maravilloso que habíamos mencionado en ese tiempo, porque ellos en medio de la predicación, de la propagación del evangelio, no tendrían tiempo suficiente para poder armar una defensa ante los gobernadores, ante los reyes, pero sin embargo el Señor los capacitaría de forma especial. Qué glorioso es saber que ellos no debían estar preocupados. ¿Y cuál es quizás el contraste de no estén preocupados? Es estén tranquilos. El Señor les dio tranquilidad en la misión que iban a llevar a cabo, porque el Señor los capacitaría en cómo deberían hacer defensa del evangelio, aún ante hombres que quizás eran mucho más elocuentes que ellos, que iban a ejercer la presión del poder que tenían, pero el Señor les dijo: estén tranquilos, porque no serán ustedes, el Espíritu de vuestro Padre, Él hablará por ustedes. Él los capacitará de forma especial para que puedan enfrentar esa situación tan difícil. Y qué hermoso, hermanos, es poder ver esta promesa, porque tiene un cumplimiento inmediato en los apóstoles, pero nosotros no podemos negar que esa capacitación especial el Señor lo ha seguido dando a su iglesia a lo largo de todo el tiempo. Todos nosotros nos hemos visto en momentos difíciles, momentos de dificultad, y nosotros podemos afirmar que Dios en su gracia nos ha capacitado de forma especial para poder llevar a cabo una situación que si nos hubiesen preguntado antes, hubiésemos dicho no lo hubiésemos podido pasar. Yo estoy seguro que si a nosotros nos hubiesen contado que íbamos a pasar una situación, nosotros hubiésemos dicho, no, si nos pasa eso, yo no sigo el camino. Pero sin embargo, como no lo sabíamos y llegó el momento de enfrentar esa situación, Dios en su gracia nos capacitó de forma especial. Él es un Dios, hermanos, que siempre está presente, a pesar de que nosotros no lo podamos ver.
A pesar de que las situaciones nublen un poco nuestra vista, Dios siempre está ahí. Es nuestro pecado el que no permite que nosotros le podamos ver tal como Él es. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si usted se da cuenta aquí cómo se va intensificando. Si bien aquí el versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos, al decir de todos, no está haciendo mención a cada individuo, sino en todo contexto. En todo lugar que ellos vayan van a ser aborrecidos, pero sin embargo algunos van a recibir la palabra. Y aquellos que reciban la palabra van a enfrentar una persecución similar a la persecución que estaban recibiendo o que recibirían los discípulos. Porque dice claramente, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. A tal punto será, hermanos, la confrontación en cuanto al recibimiento del mensaje, que aún las relaciones familiares se ven divididas por causa de la verdad. Y esa es una de las cosas que más en este tiempo nos complica, y normalmente intentamos adecuarnos en eso. Pero la verdad de Dios está por encima de toda relación, aún por las relaciones familiares. La verdad de Dios prevalece aún por sobre nuestra propia vida, que es lo que vamos a ver versículos más adelante. Y les dice, y seréis aborrecidos de todos. Van a tener persecución, van a ser menospreciados, van a ser odiados. El Señor no les promete honor, el Señor no les promete riquezas, el Señor les anuncia que van a tener que tomar su cruz. El Señor les dice que van a ser odiados, menospreciados, perseguidos. Pero sin embargo, esa no es causa para detenerse en el camino. A pesar de toda la dificultad que conlleva la misión que les está encomendando, ellos no pueden detenerse en el camino. Y esto lo dijimos en uno de los sermones anteriores. No importa qué tan bien comencemos el camino. No importa con cuánto ánimo comencemos el camino del creyente. Eso no da evidencia de que somos verdaderos creyentes. Lo que da verdadera evidencia de que nuestra fe es real, de que nuestra fe es genuina, es que vamos a perseverar hasta el final. En medio de odio, en medio de persecución, en medio de dificultad, en medio de pruebas, en medio de aflicción, la fe verdadera evidenciará que no cae y permanece caída en medio de esas cosas. La verdadera fe prevalece porque la verdadera fe es sostenida por Dios. La verdadera fe es sostenida por Dios. Por lo tanto, si nosotros creemos de que Dios les prometió riquezas, honor, un buen pasar, una vida cómoda a los discípulos, estamos leyendo mal nuestras Biblias. Él les prometió persecución, menosprecio, odio. Pero sin embargo, al mismo tiempo Él les dijo que todo lo que ellos iban a pasar no estaba fuera del control de Él. Dios tenía el control absolutamente de todo. Todo lo que les iba a suceder, Dios tenía el control de manera soberana, absolutamente. Por eso Él les dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. De hecho, me gusta mucho cómo lo mencionó en algún momento Charles Spurgeon, y él dijo lo siguiente: el nombre de Cristo siempre ha sido un reproche para el mundo, pero soportar el odio por su causa es un honor, no una deshonra. Y dice después, y la perseverancia en medio de la dificultad y el odio es señal de verdadera fe. No es señal de verdadera fe decir que conocemos al Señor, que amamos al Señor cuando parece que todo está bien, sino cuando nuestra fe se hace camino en medio de la adversidad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No será salvo por su perseverancia, sino que la perseverancia revelará que su salvación es real y es genuina. Y este es el escenario en el que nosotros ahora llegamos al versículo 23 y entendemos el contexto en donde se va a desarrollar toda esta misión que el Señor les entrega a sus discípulos cuando dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que la persecución no era algo sugerido, no era algo que posiblemente pasaría, sino que la persecución sería real.
La persecución vendría cuando ellos llevaran a cabo la labor que el Señor les había encomendado. Por lo tanto, hermanos, nosotros presuponer de que el camino cristiano no conlleva dificultad es hacer una presuposición que la Biblia no nos entrega. Y al mismo tiempo, esta persecución, ¿por qué se origina? ¿Por qué los discípulos serían perseguidos si ellos querían ir con amor a presentar el mensaje? Por el rechazo natural que los hombres presentan al Evangelio. Dios da su ley. Dios muestra su carácter santo y justo a través de la ley. ¿Y qué hacemos nosotros? La quebrantamos. Nosotros no la cumplimos. Dios da la oferta libre y gratuita del Evangelio. ¿Y qué hacemos los hombres? La menospreciamos, la rechazamos. No nos interesa. No nos interesa cumplir sus mandamientos y no nos interesa recibir el favor gratuito de Dios, porque esa es la magnitud de la corrupción del corazón de los hombres. No cumplen su ley y menosprecian el Evangelio gratuito de la gracia. Pero estos hombres serían perseguidos, pero cuando os persigan en esta ciudad tienen que huir a otra. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando Él les dice sean prudentes como serpientes. No, pero es que si el Señor nos plantó aquí y quizás hay dificultad, nuestras vidas están en peligro, debemos quedarnos aquí. No, hermanos, los creyentes no pueden ser ingenuos, porque el simple ve venir el mal y recibe el daño, pero sin embargo el hombre sabio, sensato, prudente, escucha que el mal viene y él sale de ese lugar. Por lo tanto, la instrucción fue que cuando los persigan en una ciudad, tienen que huir a otra. Y lo glorioso de esto es que esa persecución resultó en la expansión del Evangelio. Mientras más los discípulos eran perseguidos, el Evangelio crecía, crecía y crecía. Era como cuando sucede el tema de Saulo. Cuando Saulo seguía a los cristianos, él pensaba que les estaba haciendo un gran daño, porque los estaba apresando, los estaba obligando a blasfemar, pero la persecución de Saulo resultó en la propagación del Evangelio. ¿Y por qué resultó en la propagación del Evangelio? Porque los discípulos habían entrado en un estado pasivo. Se habían quedado muy tranquilos en sus quehaceres, pero la persecución de Saulo resultó en que ellos se asustaran y finalmente fueran a diferentes ciudades y el Evangelio llegara a diferentes lugares en ese tiempo. Por lo tanto, hermanos, la persecución que está mencionando aquí, a pesar de que tenía la intención de hacer callar a los discípulos, tenía la intención de que ellos cedieran, tenía la intención de intimidarlos, pero al final de cuentas eso resultó en que el Evangelio se expandiera aún más. Así que, ¿cuál es el llamado que tenemos nosotros en medio de esto? En que nosotros jamás, hermanos, debemos detenernos ante la dificultad que el camino nos pueda presentar. Muchas veces pensamos que cuando hay ciertas dificultades, el Señor nos está diciendo que no debemos seguir predicando el Evangelio, mejor guardo silencio, mejor no le comparto esto a nadie. No, hermanos. Mientras más persecución la iglesia sufre, la iglesia puede propagar el Evangelio de mejor manera. Debemos reconocer que muchas veces entramos en un modo pasivo y estamos muy tranquilos en nuestra vida cristiana, pero sin embargo muchas veces es necesaria la persecución para que la iglesia despierte y entienda cuál es el verdadero llamado, propósito y comisión que el Señor le ha dado a la iglesia. Ellos no fueron llamados a quedarse pasivos porque había mucha persecución. No, si hay persecución aquí, no se vayan a casa, váyanse a otra ciudad. ¿Se dan cuenta de eso? No se queden ahí en casa hasta que pase el peligro. No, váyanse a otra ciudad y sigan predicando el Evangelio. La iglesia debe comprender lo imperativo de llevar el mensaje del Evangelio, porque fuera del Evangelio no hay esperanza para el pecador. Fuera del Evangelio no hay esperanza para los seres humanos. Aunque le demos buenas noticias por todas partes, si no le llevamos la mejor noticia de todas, no hay esperanza para ellos. No hay esperanza para ellos. Y hermanos, nosotros aquí nos hablamos domingo tras domingo. Cuando nos juntamos, nos gozamos por la gracia que Dios ha derramado en nosotros, de cómo éramos antes y cómo transformó nuestro corazón. Pero sin embargo, nos gozamos entre nosotros. Pero vamos y contémosle esas cosas a aquellos que están perdidos. Vamos y presentémosles ese glorioso evangelio a aquellos que no conocen ese glorioso evangelio.
Porque ese es el llamado que el Señor les dijo. No les dijo, predíquense entre ustedes, vayan en medio de los lobos y prediquen el evangelio. Vayan y a pesar de gran persecución, a pesar de azotes, de cárceles y de gran menosprecio por parte de la gente, vayan y prediquen el evangelio. Que nada los detenga. Que nada los detenga. Y creo, hermanos, de que este mensaje que tuvo cumplimiento en los apóstoles y cumplieron su misión, pero sin embargo a lo largo del tiempo la iglesia se ha desprendido de esta misión. Y muchas veces nos hemos conformado con llevar a cabo todas nuestras actividades dentro de nuestras cuatro paredes. La iglesia se mantiene muy cómoda y muy feliz dentro del ambiente cristiano. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que eso es bueno y necesario, no podemos ignorar el gran llamado a predicar el evangelio. Si no predicamos el evangelio, si no llevamos la palabra del reino, si no estamos dispuestos a sufrir persecución por causa del evangelio, no estamos cumpliendo la misión. Nosotros hacemos evangelismo congregacional sábado por medio, pero sin embargo no podemos conformarnos en eso y pensar ya cumplimos. Como iglesia ya presentamos el evangelio. Hermanos, cuando nosotros compartimos con personas que quizás es la primera vez, es el momento más preciado que Dios nos da para poder darle el único mensaje esperanzador para esa persona. Normalmente cuando conocemos a alguien por primera vez, le presentamos a nuestra esposa. La esposa le presenta al esposo, le dice, ellos son mis hijos. La pregunta es, ¿cuándo le vamos a presentar a Cristo? La pregunta es, ¿cuándo le vamos a decir que además de nuestra familia, tenemos un Señor que nos ha llenado de gracia, ha perdonado nuestros pecados? Normalmente nosotros nunca encontramos ocasión para presentar el evangelio. Y muchas veces hay trabas porque pensamos, es que nos puede pasar esto, es que nos van a menospreciar. Hermanos, que nos menosprecien por predicar el evangelio, pero que no seamos indiferentes, que sin evangelio no hay salvación. Sin evangelio no hay, hermanos, ninguna esperanza para el pecador. Por lo tanto, no podemos esconder esa perla de gran precio. No podemos esconder la única esperanza que los seres humanos tienen. Es por eso que el Señor los comisionó, los capacitó, los dotó de una manera extraordinaria, pero no para que ellos se sintieran cómodos, sino para que llevaran a cabo la misión a pesar de toda la adversidad. A pesar de toda la dificultad, ellos debían llevar a cabo esta misión, porque la misión que llevarían a cabo era la más importante de todas. Yo sé, hermanos amados, aquí los varones trabajamos y tenemos la labor de poder sustentar nuestros hogares. Sé que también hay hermanas que trabajan y que tienen que también llevar de alguna forma el sustento a su hogar. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de la labor que tenemos como padres, de la labor que tenemos quizás como hijos, como esposos, hay una labor que el Señor ha puesto en nuestras manos y es predicar el evangelio. Una pregunta, si la iglesia no predica el evangelio, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Si usted no le predica el evangelio con quienes comparte, ¿quién lo hará? ¿Quién les hablará del perdón, de la gracia de Dios? ¿Quién les hablará que necesitan arrepentirse? Es que si les digo que se arrepientan van a dejar de ser mis amigos. Que dejen de ser sus amigos. Porque el verdadero amor no esconde la verdad. El verdadero amor está dispuesto a sufrir por causa de la verdad. Esconder la verdad es el peor egoísmo que puede haber. No mantenga una amistad, hermanos, nunca mantenga una amistad comprometiendo la verdad. La verdad lo llevará a amar a tal punto que no podrá esconderle la verdad. Pero no puede esconder esta verdad, hermanos, a pesar de lo que pueda resultar en nuestras vidas. Cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Yo les soy honesto, hermano, le quería hacer el quite a este pasaje. Le quería hacer el quite a este pasaje. Pero sin embargo dije, no voy a hacer eso con mis hermanos. Y vamos a comentarlo también. ¿Por qué es tan importante lo que está mencionando aquí? Porque ellos fueron enviados a las ovejas de Israel. Fueron enviados a predicarles el evangelio. Era el pueblo del Señor.
Y la respuesta de este pueblo iba a ser odio, menosprecio, persecución, azotes, cárceles. Por lo tanto, el Señor de gloria no iba a ser indiferente a la apostasía de su pueblo, al rechazo completo y total de lo que es el evangelio, las buenas de salvación. Por lo tanto, hermanos, quiero mencionarle de manera bastante breve, no tan profunda, sino más general, que cuando dice que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, este versículo ha sido motivo de mucha controversia. Hay diferentes posturas. Los eruditos ahí no están completamente de acuerdo a qué es lo que se refiere este texto. Pero sin embargo, hermanos, es importante saber que las diferentes posturas que se pueden asociar a este texto, principalmente hay una postura un poquito más futurista, pensando de que este texto está abordando directamente el tiempo final, el tiempo en que el Señor vendrá por segunda vez y va a establecer su reinado. Pero sin embargo hay otra postura que está mencionando en este texto que dice que no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino que está hablando directamente de un juicio sobre la nación de Israel por causa de su apostasía, por causa de su rechazo, porque Israel quebrantó el pacto. Y quebrantar el pacto, si ustedes se recuerdan cuando es expuesto en Deuteronomio, conlleva maldiciones, conlleva consecuencias. No era que simplemente Israel quebrantaría el pacto y no pasaría nada. El quebrantar el pacto terminaría en juicio de parte de Dios, y Dios traería juicio sobre la nación de Israel. Y nosotros lo podemos ver claramente en diferentes versículos. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, que ya lo hemos leído, cuando habla de que el Señor envió principalmente a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos en el versículo 17 cómo ellos serían perseguidos y serían entregados y azotados por los mismos israelitas. Y vemos, hermanos, cómo por ejemplo en Mateo 21:43, si usted puede seguir la lectura es ideal, Mateo 21:43 dice: el reino será quitado de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que el reino sería quitado a Israel, a los líderes judíos en señal de juicio. Mateo 23, 37 y 38. Vuestra casa os es dejada desierta. Eso es un anuncio muy claro de un juicio que vendría por causa del rechazo, de la apostasía de Israel. Mateo 24:2 anticipa al Señor Jesús la destrucción completa del templo de Jerusalén. Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Por lo tanto, vemos en diferentes pasajes, hermanos, cómo el Señor anunció un juicio que venía sobre Israel. Y ese juicio es porque Israel quebrantaría el pacto, ese juicio es porque Israel menospreciaría el evangelio que sería anunciado y lo menospreciaría con persecución, con azotes, con cárceles. Por lo tanto, ese juicio se llevaría a cabo en un momento determinado. Y una palabra bastante importante en este texto es cuando dice: antes que venga el Hijo del Hombre. Vamos a Daniel capítulo 7. Estamos haciendo un paréntesis, hermanos, en el sermón para poder clarificar ese punto. Espero poder clarificarlo. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Se da cuenta que es la misma palabra que está utilizando en el texto de Mateo? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por lo tanto, lo que está mencionando en este versículo está dando claro primero una cosa: que el Hijo del Hombre que venía en las nubes no venía a la tierra, sino que se presentaba delante del anciano de días.
Eso quiere decir que el símbolo del Hijo del Hombre no está representando la segunda venida de Cristo, sino que está representando la autoridad y el juicio que Dios le ha dado completamente a su Hijo. Jesús en diferentes pasajes ha dicho que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Por lo tanto, estas palabras son señales de juicio. No acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que el Hijo del Hombre aparezca. Eso quiere decir que no acabarían de recorrer todas las ciudades predicando el Evangelio hasta que el juicio de Dios viniera sobre Israel. Y el juicio de Dios nosotros los vemos de manera directa en el año 70 después de Cristo, cuando Roma, hermanos, invade Jerusalén y lo destruye casi por completo. El templo de Jerusalén es quemado por completo a tal nivel que las piedras fueron consumidas. Ni una piedra quedó, dando cumplimiento a lo que el Señor anunció, que no quedaría piedra sobre piedra. Por lo tanto, ese texto, en medio de lo que venimos diciendo, en medio de la persecución, en medio del odio, en medio de la muerte inclusive entre familiares por causa del Evangelio, el Señor anuncia el juicio sobre la nación de Israel. Y ese juicio vino. Jerusalén fue devastada casi totalmente. El templo fue completamente consumido por fuego, por causa de que Israel menospreció el pacto. Israel menospreció el Evangelio. Por eso, hermanos, nada nos puede hacer pensar que menospreciar el Evangelio no trae consecuencias, que quebrantar los mandamientos del Señor no trae consecuencias, porque claramente Dios trajo juicio sobre esta nación. Ese juicio tuvo cumplimiento directo en el año 70 después de Cristo. Jerusalén en llamas, hermanos, casi destruida en su totalidad, el templo quemado, ni piedra sobre piedra. Inclusive hasta el día de hoy ese templo no se ha reconstruido. Hasta el día de hoy ese templo fue destruido y ya no hay un tercer templo. Les dije que no íbamos a hacer tanto detalle para que pudiéramos entender que este texto no está hablando de la segunda venida de Cristo, porque dice no acabarán de recorrer. Es un contexto inmediato. También vemos nosotros un contexto pleno y claramente estaremos quizás ejerciendo la predicación del Evangelio y el Señor vendrá. Por lo tanto, también vemos un cumplimiento pleno en la segunda venida de Cristo, pero no podemos ignorar el cumplimiento inmediato en el juicio que vino sobre la nación de Israel. Israel quebrantó el pacto, Israel menospreció el Evangelio y Dios trajo juicio sobre Israel. Dios trajo juicio, hermanos. Pero sin embargo, el texto continúa y dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 16. Juan 13, versículo 16. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y el contexto en el que el Señor menciona estas palabras en Juan capítulo 13 es que Él acababa de lavar los pies de sus discípulos. Él siendo el maestro, Él siendo el Señor, se humilló en poder lavar los pies a sus discípulos, en poder secarle los pies a sus discípulos. Por lo tanto, Él les está diciendo de que el siervo no es mayor que su Señor. El discípulo no debe anhelar ser mayor que su maestro, sino que el anhelo del discípulo, el anhelo del siervo debe ser como su maestro. El anhelo debe ser como su Señor. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque una vez más lo repito, estoy seguro que lo mencioné en sermones anteriores. El Señor Jesús no le pidió nada, absolutamente nada a sus discípulos que Él tampoco haría. Todas las cosas que Él les encomendó, Él las haría de la misma manera y aún más, entregando su vida en sacrificio vivo, aún
por los pecados de los discípulos. Por lo tanto, hermanos, nosotros nunca debemos pensar de que las cosas que nos suceden o las cosas que debemos hacer como iglesia están fuera del alcance de Dios, o que Dios no puede compadecerse de nosotros, porque todo lo que el Señor les encomendó a sus discípulos, Él lo llevó a cabo y lo llevaría a cabo de manera aún más excelente. Él les sirvió siendo el Señor de todo. Por lo tanto, ¿qué le correspondía a los discípulos? Ser como su Señor, anhelar ser como Él, servir desinteresadamente, estar dispuestos a entregar su vida sin obtener absolutamente nada a cambio. Eso es algo que debe estar en nuestro corazón, anhelar incesantemente, no ser mejor que nuestro Señor. El Señor dice que debería bastarnos el ser como Él. Deberíamos estar satisfechos en ser como Él. Pero la pregunta, hermanos, ¿conocemos al Señor? ¿Sabemos cómo es Él? ¿Sabemos cómo Él se conducía? ¿Cómo Él vivía? ¿Cómo Él era con los hombres? Deberíamos nosotros anhelar ser de la misma manera. Él era un servidor por excelencia. Él servía desinteresadamente. Él, pudiendo tener todo el servicio de su creación, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él estuvo dispuesto a humillarse, a lavar los pies de sus discípulos. Versículo 13 dice, del mismo capítulo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él es el Señor, Él es el maestro. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por lo tanto, el contexto de lo que estamos leyendo en Mateo es de que el discípulo, el siervo, debe anhelar de manera incesante ser como su maestro, ser como su Señor. Y su Señor estaría dispuesto no solo a lavar los pies de sus discípulos, sino que Él estaría dispuesto a dar su vida por ellos. La obediencia al Padre de nuestro Señor Jesús lo llevó a la cruz, hermanos. ¿Hasta dónde está dispuesta nuestra obediencia a llegar? Yo creo que esa es la mayor evidencia, hermanos, de nuestra cristiandad. Cuando nosotros, hermanos, en realidad examinamos nuestro corazón, debemos reconocer continuamente, hermanos, que necesitamos la ayuda continua del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podría permanecer en las diferentes situaciones que enfrentamos si el Espíritu Santo no nos capacita. Si Él no nos capacita. Pero yo creo, hermanos, personalmente, que el gran problema de la iglesia de este tiempo es que la iglesia de este tiempo no ora. La iglesia de este tiempo no pasa lo suficiente ante el Señor para que el Señor en su gracia lo capacite, lo dote con lo que necesita para poder conducirse como su Señor. Hermanos, pregúntese usted mismo, ¿cuánto anhela ser como Cristo? ¿Cuánto anhela ser como el Señor? ¿Y qué significa ser como el Señor? ¿Cuánto anhela servir? ¿Cuánto anhela estar dispuesto a llevar el Evangelio a pesar de lo que eso conlleve? A pesar del menosprecio, del odio, a pesar que las personas piensen que soy un fanático, que soy un maniático. ¿Cuánto estamos dispuestos a parecernos a nuestro Señor? Eso es muy importante. Deberíamos estar satisfechos, deberíamos estar muy contentos, hermanos, con que nosotros seamos como nuestro Señor. Por eso dice el versículo 25, bástale, sea suficiente, estén satisfechos como discípulos, siendo como su maestro, y el siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Entonces, hermanos, si nosotros somos los discípulos y siervos, y si Jesús es el Maestro y Señor, como lo decía Juan 13:13, entonces, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué, hermanos? ¿Cómo nosotros debemos identificarnos con nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, es importante que nosotros entendamos de manera clara y de manera profunda que nosotros somos siempre llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Siempre somos llamados. Nunca somos llamados a desalentarnos al mirar nuestro entorno, al mirar nuestro contexto, al mirar nuestra situación, porque normalmente nosotros como seres humanos tendemos a mirar más la situación, la dificultad,
el problema y tendemos a desanimarnos. Y perdemos de vista que Dios, cuando nos llamó, nos habló con completa verdad. Él dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él le dijo a sus discípulos: ustedes serán como ovejas en medio de lobos, los perseguirán, los entregarán, los azotarán, pero estén tranquilos, porque el Espíritu de mi Padre será el que hablará por medio de ustedes. Serán capacitados en los momentos específicos, estén tranquilos. El Evangelio producirá tal división que aún el hermano dará muerte al hermano, el padre al hijo, la familia se dividirá. Ustedes van a ser aborrecidos por todos por causa de mi nombre, por causa de mi enseñanza, por causa de mi autoridad. Pero sin embargo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que está dispuesto a caminar en medio de esas cosas, no sin esas cosas. Muchas veces nosotros queremos caminar sin problemas, sin dificultades, pero el Señor dice que el que persevera en medio de la dificultad, no sin dificultad, ese será salvo. Ese será salvo, porque Dios siempre está en medio de la dificultad. Debemos leer esto en su contexto original. El Señor capacitó a los apóstoles, pero ¿acaso Él nos ha capacitado a nosotros? ¿Acaso no poseemos su Espíritu Santo? ¿Acaso no tenemos su palabra? Hermano, sea honesto, ¿necesita algo más que eso? ¿Necesita algo más que su palabra? ¿Necesita algo más que el Espíritu Santo morando dentro de su vida para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y llevar a cabo el propósito eterno que Dios trazó para su propia vida? Hermanos, no necesitamos nada más. En Él estamos completos. En Él estamos completos, hermanos. Y es importante que no perdamos de vista, porque si nosotros queremos ser como el Señor, no podemos esperar otra cosa sino persecución. El que quiera vivir piadosamente en esta vida sufrirá persecución. ¿Usted quiere ser como Cristo? ¿Usted quiere servir? ¿Usted quiere amar como Cristo? ¿Quiere llevar el mensaje a todas las personas? Tiene que saber que sufrirá menosprecio. Tiene que saber que será vituperiado por causa de eso, que en este tiempo no va a ser abrazado y bienvenido, sino completamente lo contrario. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros en este tiempo? Que normalmente por ser aceptados estamos dispuestos a comprometer la verdad. Estamos dispuestos a comprometer la verdad. Es que es una amistad de tanto tiempo. Es que nuestra relación es tan importante. ¿Cómo Dios va a querer que se destruya este tipo de amistades? Hermanos, la palabra del Señor siempre está por encima de todo. Está por encima de todo. Ame mucho, así como Dios ha amado su vida, pero nunca comprometa la verdad. Porque el día que usted comprometa la verdad, le estará haciendo el peor mal a la persona que usted ama. Si usted ama de verdad, no comprometa la verdad. Predíquele el Evangelio, ore al Señor para que le dé esos tiempos, esos espacios para predicarle el Evangelio. Pero de otra manera no habrá esperanza para él o para ella. Fuera del Evangelio no hay esperanza. Por lo tanto, hermanos, nosotros normalmente nos inquietamos y nos dificultamos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Creemos que la vida se trata de que nunca nos ocurra nada. La vida de nuestro Señor no fue así. La vida de los apóstoles no fue así. ¿Y qué nos hace pensar que nuestra vida será así? Aún más, en medio de dificultad, son los momentos que Dios nos permite para honrarlo. ¿O acaso no es así? Los momentos difíciles no son acaso para que nosotros mismos veamos lo genuino de nuestra fe. Y si nuestra obediencia es real y verdadera o solamente es algo ficticio. Si nuestra confesión solamente es de labio o si en realidad nuestra confesión es de corazón. Esos son los momentos especiales. En los momentos en que estamos puestos a prueba son los momentos para que nosotros conozcamos nuestro corazón. Porque Dios lo conoce perfectamente. ¿O acaso no fue lo que le sucedió a Simón Pedro? Señor, todos se van a escandalizar, pero yo no. Señor, aunque todos te dejen, yo mi vida doy por ti. Firmado por Pedro. Tienes mi firma, Señor. Y el Señor conocía su corazón. Le dijo: ay, Pedrito, antes que el gallo cante, tú habrás negado 3 veces que me conoces.
¿Y sabe qué es lo que da énfasis a ese relato? Es que no fue ninguna persona de renombre. Eran solo siervos que lo reconocieron. Pero en ese momento, cuando el gallo cantó y Pedro se dio cuenta, él se dio cuenta de lo miserable que era y que no podía permanecer en su obediencia ni un segundo, que en los momentos de presión él iba a ceder. Pero qué glorioso que el Señor conocía perfectamente lo que iba a pasar. Y ahí es donde reconocemos lo que el Señor le dijo antes. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. De repente usted se ha preguntado cómo es que lleva 15 años en el Evangelio, cómo es que lleva 20, cómo es que se ha sostenido en medio de dificultad. Es que Él ha sostenido su fe. Él lo ha guardado y lo ha hecho perseverar en medio de la dificultad, porque esa es la verdadera fe. La fe que es sostenida por el Señor y que persevera en medio de la dificultad. No es una fe que todo el tiempo quiere darse por vencida. Es una fe que se aferra al Señor Jesús y confía completamente en sus palabras, en sus promesas, en todo lo que Él ha dicho, porque lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá perfectamente, mis hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos que como sus discípulos debemos estar satisfechos, debemos estar contentos en ser como Él. Él es el servidor por excelencia, debemos anhelar servir como Él sirve. Él fue desechado, Él fue completamente vituperiado, Él fue experimentado en quebranto, Él fue el varón de dolor, Él no abrió su boca, es lo que relata Isaías en el capítulo 53. Inclusive cuando vemos en Primera de Pedro capítulo 2, que quiero que lo leamos, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 25. Mire lo que dice este relato. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué recompensa traerá si somos vituperiados porque nuestro testimonio es malo? ¿Qué tiene si recibimos afrenta porque mentimos, porque levantamos falso testimonio, porque en realidad no nos conducimos como hijos del Señor? ¿Qué recompensa tendrá eso? Pero sin embargo dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Y el versículo 21, que es extraordinario, pues para esto fuisteis llamados. Si pensamos que el sufrimiento es algo que se escapa de las manos de Dios, si pensamos que las dificultades o las pruebas no vienen de Dios, estamos equivocados, porque para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas. Debe ser nuestro máximo anhelo ser como nuestro Maestro y como nuestro Señor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, claramente, hermanos, nosotros, a pesar de esta gran comisión que también ha sido delegada a lo largo del tiempo de predicar el Evangelio, a pesar de la oposición, debemos reconocer que la única forma que nosotros podamos llevar a cabo esta misión es que tengamos puestos los ojos en Jesús. Si no tenemos puestos los ojos en Él, vamos a desviar la mirada y vamos a empezar a ceder en el camino y vamos a empezar a habituarnos a ciertas cosas y vamos a empezar a normalizar ciertas prácticas. Algo que me quedó muy marcado ese día, que fue el día que fuimos al polideportivo, cuando hicimos el culto ahí y conversaba con mi hermano Cristóbal. Normalmente, hermano, tiendo de diferentes cosas que pasan a poder ver qué Dios nos está enseñando en diferentes situaciones. Y ese día llegamos a ese lugar y el lugar estaba bastante hediondo, ¿cierto, hermano?
Estaba bastante fétido el lugar y mi hermano dice, uy, que está hediondo. Sí, había un mal olor y nos quedamos un rato después ahí y mi hermano me dice, el olor se pasó. Y yo en ese momento que él me dijo el olor se pasó, obtuve una enseñanza del Señor en ese momento y le dije, hermano, no, el olor no se pasó. Lo que pasó fue que nos acostumbramos al olor. Y eso es algo terrible. Es algo terrible acostumbrarnos al olor malo. Es algo terrible habituarnos a vivir de la vida que estamos viviendo, perdiendo la mira de que el Señor no vivió como nosotros hoy estamos viviendo. El máximo anhelo de la iglesia debe ser como su maestro. El máximo anhelo de la iglesia debe ser como su Señor. No debería haber un anhelo mayor que servir como Él sirvió, de obedecer como Él obedeció, de entregarnos como Él se entregó. Porque si nuestros anhelos no están ahí, deberíamos replantearnos por qué nuestros deseos y nuestros pensamientos giran en torno a otras cosas. No debería ser así. Y lamentablemente muchas veces nosotros en nuestra humanidad empezamos a normalizar nuestra vida pasiva, nuestra vida indiferente, empezamos a normalizar nuestra falta de oración, nuestra poca lectura, nuestra poca congregación y empezamos a normalizar muchas cosas. ¿Hace cuánto tiempo que prediqué el Evangelio la última vez? Uy, no me acuerdo. Y ahora hasta con risa lo decimos, hermanos, no puede ser así. Ese no es el llamado que Dios hizo de la iglesia. Dios ha llamado a su iglesia para que a través de ella sea manifestada la gracia de Dios a todas las naciones. Dios nos usará a nosotros. Es que estoy pasando diferentes problemas, diferentes dificultades. Los apóstoles también lo enfrentaron. El apóstol decía que muchas veces comió y muchas veces no comió. Muchas veces estuvo calentito y muchas veces pasó frío. Muchas veces caminó tranquilo y muchas veces fue perseguido. Muchas veces caminó con hermanos que lo amaban y muchas veces caminó entre falsos hermanos. Pero él tenía algo claro, que su vida no le pertenecía, que su vida le pertenecía a aquel que lo llamó. Por eso él le decía a Timoteo, el que milita esta milicia no se enreda en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que le tomó por soldado. No tienes que afanarte en este mundo, sino que tu máximo anhelo sea cumplir tu ministerio. Cumplir lo que Dios te ha encargado, cumplir lo que Dios te ha dado. Pero es que la situación es difícil. Hermanos, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Dios no solamente nos pide, sino que Dios nos capacita para llevar a cabo todo lo que nosotros necesitamos hacer. Yo sé que esto no tiene que ver directamente con el sermón, pero sin embargo nosotros tenemos diferentes labores. Padres, madres, hijos, trabajamos, nos desempeñamos en diferentes lugares. Y sin embargo de repente pensamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a sobreponernos a esta situación? Doble su rodilla y pídale dirección al Señor. Busque a Dios en su palabra y Dios lo guiará. Todo lo que necesitamos de Dios, de la fe, la salvación y la conducta está en su palabra. Su palabra es suficiente. Su palabra es necesaria. Su palabra es lo que nosotros necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. No necesitamos revelaciones extra bíblicas. No necesitamos algo que no esté en la palabra. Lo que necesitamos es acudir a lo que Dios ya ha revelado. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que nosotros estamos aprendiendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentir un gozo temporal, superficial? ¿Vamos acaso a reaccionar solamente por un momento? ¿Vamos simplemente a redarguir nuestro intelecto sin que nuestro corazón se encienda al oír esta verdad? ¿Vamos a seguir siendo indiferentes a la realidad de lo que vemos en la palabra? El Señor dijo claramente en versículos más adelante que Él no vino a traer paz sino espada. La verdad siempre causará división. El verdadero llamado al discipulado es: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue en pos de mí. No es simplemente vivir la vida a nuestra manera y pensar que Dios es tan complaciente, que Dios nos entiende. Normalmente decimos eso, Dios me entiende. No, hermanos, Dios muchas veces no nos entiende. No nos entiende a pesar de todo lo que nosotros conocemos y cómo caminamos de una manera opuesta. Pero sin embargo, Él es misericordioso, Él es bueno. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestra manera negligente y deficiente y superficial de vivir el Evangelio, Él está dispuesto a perdonarnos
y está dispuesto a guiarnos para que llevemos a cabo su propósito. Amén. Les invito a orar, hermanos. Padre bueno, Dios de toda gracia, oh Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has dado. Oh Señor, anhelo que esta exposición de tu palabra pueda, Señor, haber alertado el corazón de todos nosotros y podamos reconocer que el camino, Señor, que usted ha trazado para nosotros no es un camino como quizás nuestro corazón anhela. Todos nosotros quizás quisiéramos un tiempo de descanso, de relajo, quisiéramos no tener problemas, no tener dificultades, no pasar por pruebas, no tener dolencias, pero sin embargo somos ingenuos y creemos eso, porque eso no es lo que nos enseña tu palabra. Tu palabra nos enseña que por llevar y exponer tu palabra con fidelidad, sufriremos persecución. Seremos odiados y menospreciados, porque usted fue menospreciado primero. Usted, por obedecer completamente a su Padre, terminó clavado en una cruz, que nos hace pensar a nosotros que recibiremos mejor trato, que nos hace pensar a nosotros que queremos que nuestro viaje sea tan cómodo, así que queremos que sea un viaje 5 estrellas, Señor. Pero en realidad eso no es lo que usted ha trazado para nosotros, sino que usted ha trazado un camino angosto, una puerta estrecha. Ayúdanos para transitar este camino y correr esta carrera legítimamente, porque el que no corre legítimamente no puede ser coronado. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos para que esta iglesia pequeña, esta pequeña manada, Señor, de Lota, pueda oír tu voz y podamos ser valientes y podamos ser temerosos de ti, no temerosos de hombres, y prediquemos el evangelio y conformemos nuestra vida a tu voluntad, Señor, para que aquellos que nos oyen vean que somos consecuentes en lo que decimos, en cómo vivimos. Si has impactado nuestro corazón, que nuestra vida lo refleje, que nuestra caminar lo refleje, que nuestras palabras lo reflejen, que nuestras decisiones lo reflejen, de que ya no nos ceñimos nosotros, sino que ahora otro nos ciñe. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos muchas veces que no lo hacemos de esa manera, pero encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.